A veces la vida nos lleva a lugares donde nunca pensamos estar. Lugares donde el ruido del mundo se apaga y solo queda el sonido de nuestra respiración, el eco de nuestros pensamientos y el silencio de Dios. Son esos momentos donde parece que el cielo se ha cerrado, donde los planes se desmoronan, donde la espera se hace interminable y donde el alma se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero es justamente ahí, en esa tierra árida de la incertidumbre, donde nace la semilla más poderosa de la fe, la voluntad de esperar. Esperar no es simplemente dejar que el tiempo pase. Esperar es un acto de guerra espiritual. Es permanecer firme cuando todo se mueve. Es seguir creyendo cuando la evidencia grita lo contrario. Es mirar al cielo con las manos vacías y aún así decir, Señor, confío en ti. Porque esperar en Dios no es pasividad, es obediencia. Es entender que su tiempo no es el nuestro, que su plan no es un borrador que podamos modificar, sino una obra perfecta que solo Él puede terminar. A veces Dios no cambia las circunstancias porque está usando las circunstancias para cambiarnos a nosotros. Y cuando comprendemos eso, la tormenta deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Los vientos que nos golpean ya no nos destruyen, sino que nos forman. Las lágrimas dejan de ser un signo de derrota y se vuelven el lenguaje secreto de la fortaleza. Dios nos entrena en el silencio, nos moldea en el dolor, nos fortalece en la espera. Y aunque muchas veces quisiéramos que la respuesta llegara hoy, Dios nos enseña que hay promesas que solo florecen en el terreno de la paciencia. Jesús mismo esperó 30 años antes de iniciar su ministerio. Esperó en soledad, en anonimato, en obediencia. Esperó mientras otros vivían sus vidas sin saber que el Salvador del mundo estaba allí, trabajando en silencio, preparando el corazón, esperando el tiempo perfecto. Y si Él esperó, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Cada día que pasas en silencio, cada lágrima que derramas, cada noche que sientes que no puedes más, tiene un propósito. Nada está siendo desperdiciado. Dios no se ha olvidado de ti. Él no llega tarde. Él llega justo cuando lo que tiene para ti está listo. Y cuando tú también estás listo para recibirlo. Hay personas que creen que la fe es solo pedir y recibir, pero la verdadera fe se demuestra en la espera. Creer cuando ya tienes lo que pediste es gratitud, pero creer cuando no ves nada, eso es fe. Creer cuando el cielo parece cerrado, cuando las puertas no se abren, cuando la oración se vuelve un susurro que parece perderse en el viento, eso es una fe que agrada a Dios. Porque Él se mueve en la fe, no en la desesperación. Él responde al corazón que confía, no al que exige. Cuando esperas, estás declarando con tu vida que Dios sigue siendo Dios, aun si no entiendes sus caminos. Estás diciendo no sé cuándo, pero sé quién. No sé cuándo vendrá la respuesta, pero sé quién la enviará. No sé cuándo se abrirá la puerta, pero sé quién tiene la llave. No sé cuándo se calmará la tormenta, pero sé quién camina sobre las aguas. Esa es la diferencia entre la fe del mundo y la fe del cielo. El mundo necesita ver para creer, pero los hijos de Dios creemos antes de ver, porque sabemos que nuestro Padre nunca falla. Hay momentos donde Dios te aparta y tú crees que te ha olvidado, pero en realidad te está protegiendo. Te está guardando de cosas que no puedes ver, de caminos que no estás listo para andar. Él te esconde, no para negarte tu propósito, sino para prepararte para Él, porque la espera no es una pausa, es un proceso donde Dios limpia, sana, enseña y fortalece, donde la voluntad se alinea con la suya y el corazón aprende a descansar en su promesa. Muchos se rinden en medio del proceso porque no entienden que la bendición no está solo en llegar, sino en ser transformado en el camino. Si todo llegara fácil, nuestra fe sería débil. Pero cuando la espera duele, cuando el alma clama y aún así decides confiar, tu fe se vuelve inquebrantable, no porque el camino sea fácil, sino porque aprendiste a caminar tomado de la mano de aquel que no cambia. La voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos, pero siempre coincide con lo que más necesitamos. Y aunque a veces esa voluntad nos duela, al final entenderemos que fue perfecta. Cuando mires atrás y veas los días oscuros, te darás cuenta de que Dios nunca te abandonó, que mientras tú llorabas, Él te sostenía, que mientras tú esperabas una respuesta, Él preparaba algo mejor, que mientras tú clamabas por una salida, Él te estaba dando raíces. El don de esperar es un regalo raro en un mundo que todo lo quiere rápido, pero el cielo no tiene prisa. El cielo trabaja con propósito, no con urgencia. Y si Dios te tiene esperando, es porque está formando en ti algo que no podría surgir de otra manera. Tal vez te está enseñando humildad, paciencia, dependencia, fe,
¿O simplemente quiere que aprendas a disfrutar su presencia más que su promesa? Porque cuando aprendes a amar al dador más que al regalo, ya ganaste. No hay tormenta eterna. No hay noche que no termine. Todo lo que ahora parece caos un día será testimonio. Todo lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Lo que ahora no entiendes, un día será la razón por la que sonrías. Pero para llegar a ese día, necesitas quedarte. Necesitas seguir creyendo, aun cuando tus fuerzas se acaben. Dios no te pidió ser fuerte, te pidió permanecer. Y cuando permaneces, su fuerza se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios probó la fe de sus hijos a través de la espera? Abraham esperó por un hijo. José esperó en una prisión. Moisés esperó en el desierto. David esperó en las cuevas. Y todos ellos, sin excepción, vieron la gloria de Dios después de la espera. No porque fueran perfectos, sino porque no dejaron de creer. La fe no se trata de nunca dudar, sino de seguir adelante incluso cuando dudas. Se trata de seguir caminando incluso cuando no ves el camino. Dios no te prometió un viaje fácil, te prometió llegar. Y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Pero a veces, antes de llegar, tendrás que atravesar la tormenta. Tendrás que mirar al cielo y declarar: Señor, aunque no entiendo, sigo confiando. Aunque no veo, sigo creyendo. Aunque duele, sigo esperando. Porque la tormenta no destruye a quien tiene anclas firmes en Dios. Al contrario, lo purifica, lo fortalece y lo prepara para lo que viene. A veces pedimos bendición, pero no queremos el proceso que la prepara. Pedimos fe, pero no queremos pruebas. Pedimos paciencia, pero no queremos esperar. Y sin embargo, todo lo que pedimos viene envuelto en un proceso. Dios no entrega promesas sin antes formar el carácter que puede sostenerlas. Porque un corazón inmaduro puede destruir lo que una oración consiguió. Por eso Dios se toma su tiempo. Él no trabaja por impulso, sino por propósito. Hay un momento donde el alma cansada quiere rendirse, donde el corazón duda, donde la fe se tambalea. Pero es ahí, en ese punto exacto, donde Dios suele aparecer. Cuando ya no puedes más, cuando ya hiciste todo, cuando el silencio se vuelve insoportable, ahí llega su voz suave y poderosa diciendo: confía, aún estoy aquí. Y esa voz, más fuerte que el viento, más dulce que el sol después de la lluvia, vuelve a encender la esperanza. Porque no hay oscuridad que pueda apagar la luz de una promesa divina. Tal vez ahora estás atravesando un tiempo donde nada tiene sentido. Sientes que la oración no pasa del techo, que tus fuerzas se acaban, que los días se repiten sin cambio. Pero quiero decirte algo. Si estás en la tormenta, no significa que Dios te haya abandonado. Significa que Él está contigo, en medio de ella. Jesús no evitó la tormenta para sus discípulos, caminó en ella. Y cuando lo vieron, se calmaron las aguas. Así es con nosotros. No siempre nos libra del problema, pero siempre camina con nosotros en medio del problema. Y si Él está, el miedo desaparece. A veces la fe se reduce a un solo acto: quedarte quieto. Dejar de correr, dejar de intentar controlarlo todo, y simplemente descansar en la promesa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice su palabra. Qué difícil es eso para un corazón ansioso. Pero cuando lo haces, cuando decides confiar más que entender, algo cambia dentro de ti. El alma se aquieta, la mente se silencia y el espíritu empieza a escuchar. Ahí, en ese silencio, Dios habla, no con truenos, sino con susurros, no con fuego, sino con paz. Esperar no significa que no pasará nada, significa que algo está pasando en lo invisible. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú duermes, Él abre caminos. Mientras tú lloras, Él prepara respuestas. Mientras tú sientes que todo se detiene, el cielo se está moviendo. Y cuando llegue el momento, cuando la pieza final encaje, entenderás que todo tuvo sentido, que todo fue necesario, que el dolor fue parte del plan. El don de esperar es un privilegio que pocos entienden, pero los que lo abrazan descubren la paz en medio del caos. Descubren que el propósito no se pierde en la tormenta, sino que se revela en ella. Descubren que la voluntad de Dios no siempre se siente bien, pero siempre es buena. Descubren que la fe más pura no nace en los días de sol, sino en las noches sin estrellas. Así que no temas, no te desesperes, no te compares, no pienses que Dios se olvidó de ti. Lo que ahora parece retraso es solo preparación. Lo que parece silencio es enseñanza. Lo que parece final es un nuevo comienzo. Dios no ha terminado contigo. Si aún respiras, aún hay propósito. Si aún esperas, aún hay promesa. Si aún crees, aún hay milagro. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like y comparte este mensaje con alguien que realmente lo necesite. Recuerda esto:
La vida pondrá obstáculos, tormentas y momentos que parecen imposibles de superar. Pero la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantarse cada vez, incluso cuando duele. Cada caída es una prueba, cada tropiezo una oportunidad. La resiliencia no se mide por la ausencia de dolor, sino por la valentía de seguir adelante. Siempre. Así que mantente firme, lucha con todo tu corazón y recuerda, el espíritu que se niega a rendirse es más poderoso que cualquier adversidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, cambio y fuera.